Hay una especie de chiste popular que dice que cuando hace mal tiempo en el Canal de la Mancha, que separa el Reino Unido del resto de Europa, el hombre del tiempo dice: temporal en el canal, el continente está aislado. Bueno, esta broma, que habla con ironía de una cierta superioridad inglesa, se dio la vuelta en la última cumbre europea. Casi todos los países acordaron que para salvar el euro había que unificar las normas que regulan el sistema financiero. El Reino Unido dijo que de eso nada. Cameron quería dejar fuera de esas normas comunes a la gran plaza financiera de Londres, la City. El resto de Europa le dijo que no, que de eso nada, que o dentro del acuerdo o fuera. El Reino Unido entonces decidió no firmar, aislarse del resto. Pero ¿por qué tanto interés en proteger la City? ¿Hay tanto en juego? ¿Qué esconden estas calles de Londres? Vamos a verlo. Londres al amanecer. Miles de personas se dirigen al lugar donde se mueve el gran dinero, el barrio financiero de la capital británica. Una parte considerable del Producto Interior Bruto de Gran Bretaña se produce en estos 3 kilómetros cuadrados, una de las plazas financieras más importantes del mundo. En la misma City trabaja James Leader. Aquí viene a que les confeccionen sus trajes agentes bursátiles y banqueros. Nuestra clientela es como una especie de barómetro de la sociedad. Tenemos clientes de todos los ámbitos sociales. El bribón y el dandy, así ha llamado a su establecimiento. El nombre juega con la imagen de los banqueros, una profesión que Slater ejerció hasta la crisis financiera de 2008. Slater nos comenta cómo muchos británicos aplauden que su primer ministro David Cameron diera la espalda a la Unión Europea en la cumbre de la semana pasada. Gran Bretaña es tan dependiente del sector financiero que ante todo tenemos que defenderlo. No es fácil enfrentarse a los demás en solitario diciendo: esto no me conviene. No es fácil, pero creo que defender los intereses británicos ha sido lo correcto. En la cumbre europea, Cameron se opuso a cualquier forma de regulación de los mercados y a la introducción de una tasa sobre las transacciones financieras, tal como defendían sus socios. Francia y Alemania tratan ahora de avanzar en algún acuerdo sin contar con Gran Bretaña, que se ha quedado aislada. Estas eran las opciones, o bien un tratado sin mecanismos de protección o ningún tratado. Y la respuesta adecuada para nosotros fue ningún tratado. No fue fácil, pero sí lo correcto. En Gran Bretaña, este conflicto ha dado alas a los parlamentarios euroescépticos. También analistas como Robert Wood, del Instituto de Investigación Bruges, se sienten reforzados. Daily Telegraph, please. That's £1.20, please. Para Woods, habría que disolver la Unión Europea. El siguiente paso que debería dar Gran Bretaña es salirse de la Unión Europea. Así el Reino Unido volvería a actuar orgullosamente en solitario, como en los viejos tiempos. Además, todo iría mejor si los países gestionaran sus propios asuntos y no fueran Bruselas o el Banco Central Europeo los que dictaran las medidas. El único futuro posible es que cada país tenga su propia moneda. Hay que empezar a aceptar que el euro ha sido un fracaso. O sea, deshacer la Unión. ¿Pero será este el mejor regalo de Navidad para el Reino Unido? En la City, algunos lo dudan. Sería una pena que se rompieran los lazos con Europa que se han creado en las últimas décadas. Creo que no va a ocurrir. Hay que sentarse de nuevo a negociar. Una tasa sobre las transacciones financieras afectaría sobre todo a Londres. No sería un problema para Alemania y Francia. Sé perfectamente que a los franceses no les gusta el modelo bancario anglosajón, porque en realidad no entienden cómo funciona. Con todo mi respeto, Alemania es una gran fábrica sin sector financiero y quizá por eso no comparten la visión de mucha gente de aquí, bastante simpática, por cierto. La tasa le vendría muy bien a la eurozona, pero sería una carga para el Reino Unido. ¿Por qué habríamos de aprobarla? Bribones y dandis, los clientes de James Leader en la City londinense están muy seguros de sí mismos. Hace 3 años, en plena crisis financiera, las cosas no eran igual. Fue cuando Slater perdió su trabajo. Ahora no me tengo que avergonzar de decir que soy banquero. Antes lo odiaba. Ibas a una discoteca, a un bar, te encontrabas con alguien en una cena y te preguntaban por lo que hacías. Bueno, pues banquero. Siempre acababas mirando el suelo. Era horrible.
Ahora todo eso pasó, pero ese tal vez exceso de confianza le ha creado un problema a los responsables políticos. El gobierno tuvo que moderar el tono, no se plantea una salida de la Unión Europea. Y la verdad es que siempre ha sido así, sí a Europa mientras no duela. De cervezas a la salida del trabajo, aquí en el centro histórico de la City, aquí se ha pasado desde siempre del negocio a la bebida. En las últimas 2 décadas, el sentimiento antieuropeísta siempre ha estado ahí. A la gente le gusta mucho que haya un mercado europeo común, pero no quieren el superestado europeo que llegaría con la unión fiscal y monetaria, algo que hemos dejado claro desde el principio. Sastres y banqueros juntos en el mismo pub, contentos de que su país le haya dado la espalda a Europa. Bueno, si hay alguien que conoce bien los detalles de todo lo que ha pasado y lo que puede pasar en el futuro es Carlos Buigas, analista político. Carlos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí con nosotros. La primera pregunta sería, ¿por qué esta obsesión de Cameron de apartarse de este pacto? ¿Cuáles son las razones que hay detrás para salvaguardar la City? Bueno, la posición del gobierno británico la semana pasada es perfectamente comprensible cuando se tiene en cuenta pues, que la industria financiera en el Reino Unido representa aproximadamente el 10% del PIB, ¿no? Por eso en una cumbre, unas negociaciones políticas, es normal pues, que el gobierno defienda o intente proteger los intereses de ese sector. Lo que pasa es que durante los últimos 2 años está claro que el sector financiero hay que regularlo. Ahora hay 49 iniciativas comunitarias, directivas, que están sobre la mesa o están en revisión y que van a tener un impacto directo sobre la City, sobre el sector financiero. Por eso es bastante difícil de entender la posición de Cameron la semana pasada, porque hay que estar en la mesa de negociaciones, no hay que aislarse, que es lo que, de hecho, ha hecho, ¿no? ¿Y cuáles pueden ser entonces los efectos negativos que tiene? Porque él busca este aislamiento, pero a partir de ahora, ¿realmente qué es lo que va a pasar con la City? ¿Qué beneficios o qué perjuicios le puede traer a partir de ahora? Yo creo que hay que ver el componente político de todo esto. Es decir, la primera reacción ha sido negativa en el sentido de que ya ha habido una especie de crispación o pequeña crisis dentro del propio gobierno, ¿no? Hay que tener muy claro que la conclusión fundamental de la cumbre de la semana pasada es que se está avanzando hacia una unión fiscal en la Unión Europea. ¿Esto qué implica? Pues implica que se va a medir el compromiso político de cada uno de los Estados miembros hacia la Unión. En ese sentido, el compromiso del Reino Unido no ha estado nunca muy claro, y menos durante los últimos años. En este sentido, bueno, pues va a tener que tomar una decisión porque todos los demás estados están caminando en esa dirección. Y muy brevemente, Angela Merkel decía que espera que el Reino Unido cambie de posición. ¿Es posible un acercamiento que se incluya al final el Reino Unido dentro de este pacto? Pues hoy se ha anunciado un nuevo Consejo de Líderes. Yo creo que al Reino Unido no le queda más remedio que ir adaptando, digamos, sus intereses al de los demás estados, o poco a poco va a tener que ir aislándose del resto, lo cual no le conviene en absoluto. Carlos Buigas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un tema apasionante del que probablemente seguiremos hablando en los próximos días, en las próximas semanas. Ya saben que para principios de año está convocado un nuevo Consejo Europeo de Líderes y de Primeros Ministros y de Jefes de Estado de la Unión Europea. Muchas gracias por estar ahí con nuestro tema del día. Hasta pronto.